tema de ondas electromagnéticas, hemos caracterizado lo que es onda electromagnética y hemos visto en principio la marcha de rayos para superficies planas. Continuaremos las descripciones para superficies curvas, en las que se denominan tanto en superficie cóncava como en superficie convexa, las diferentes características que tiene la imagen en sus diferentes posiciones. También vamos a describir lo que es la marcha de rayos para lentes, los diferentes tipos de lentes o grupos de lentes, y algunos ejemplos de aplicación. Ahora les invito a ver la siguiente placa. Bueno, lo que es espejo esférico o la incidencia de diferentes rayos, longitud de onda en superficies esféricas, vamos a describir acá algunos aspectos importantes para tener en cuenta en lo que es en la parte de espejo. Por ejemplo, dijimos que, bueno, que el espejo está formado por una parte curva o casquete esférico, en el cual la superficie está pulida, puede estar pulida en la parte interna o externa, eso lo vemos más adelante. Las partes importantes para saber son el centro de cobertura C, el vértice, la recta que une tanto el centro de cobertura como centro se llama eje principal, y lo que denominamos foco, que puede estar situado en diferentes puntos, está ubicado en el eje principal, equidistante tanto al centro de cobertura como al vértice del espejo. Como habíamos dicho, la superficie del espejo puede ser interna o externa. Si la parte pulida, vamos a decir, o la parte donde la incidencia de rayos es la interna, estamos hablando de una superficie cóncava, en el cual vemos que la incidencia o los centros o los puntos que habíamos descrito anterior se encuentran en esta parte, y el foco está equidistante entre los dos puntos. En el caso que la parte pulida sea externa, se llama convexo, y en este caso tenemos tanto el centro de cobertura como el foco desde el otro lado del rayo de incidencia. La marcha de rayos principales en cualquiera de los dos, tanto convexo como esférico. Es decir, antes de entrar en eso tenemos que describir tres tipos de rayos de incidencia. Están los rayos centrales, en los cuales se caracterizan porque pasan por el centro de cobertura. Es decir, que los rayos centrales son los que pasan por el centro de cobertura. Después tenemos los rayos paralelos de incidencia a la superficie, a la superficie pulida del espejo. Y los rayos focales son los que pasan por el centro del foco. Bueno, describiendo lo que es la marcha de rayos en espejo esférico, en una superficie cóncava, esto es importante determinar que la marcha de rayos es para, como habíamos definido anteriormente, lo que es la óptica geométrica, es para determinar la ubicación de la imagen del objeto. Por lo tanto, nosotros tenemos tres propiedades o tres leyes importantes para determinar esa imagen. Una de las leyes, por ejemplo, que todo rayo paralelo al eje principal, es decir, todo rayo de incidencia paralelo al eje principal, se refleja pasando por el foco. Habíamos visto ya lo que es foco. Todo rayo focal, es decir, todo rayo de incidencia focal, se refleja paralelo al eje principal. Es decir, si un rayo incide pasando por el foco, se refleja paralelo al eje principal. Y todo rayo central se refleja por sí mismo. Es decir, si nosotros hacemos la traza de esto aplicando estas tres propiedades, determinamos el tamaño y la ubicación de la imagen que me determina esta superficie. En el caso de las superficies convexas, tenemos también tres propiedades en las cuales uno es todo rayo paralelo al eje principal, es decir, todo rayo paralelo al eje principal se refleja como si proviniera del foco, es decir, en este caso tenemos el foco del otro lado de la incidencia de rayo. Es decir, que todo rayo paralelo hacemos una prolongación y como si fuera que se reflejara del foco. Todo rayo que incide en la dirección del foco, es decir, todo rayo que se incide en la dirección del foco se refleja paralelo al eje principal. Es decir, que si un rayo incide en este punto o hacemos la marca de rayo en este, se refleja paralelo al eje principal. Y todo rayo central se refleja sobre sí mismo, es decir, que un rayo central se refleja sobre sí mismo.
En este caso tenemos este objeto y haciendo las tres descripciones de la marcha de rayos llegamos a la imagen de este objeto. Las ecuaciones, lo que habíamos visto en una forma gráfica de determinar, en una forma, de alguna manera analítica, es aplicando lo que es las ecuaciones de Descartes para espejos, en el cual contemplamos la distancia objeto, la distancia imagen y el radio por ejemplo. Otra forma es por la distancia del foco, es decir, una ecuación más simplificada. Y determinamos el aumento del objeto. Aplicando estas ecuaciones y teniendo las variables de la distancia objeto y distancia imagen, podemos llegar a diferentes resultados. Por ejemplo, en este caso vemos como por ejemplo si un valor de P me da positivo, puede ser que el objeto sea real, o si da negativo, sea que el objeto es virtual. Es decir, que la misma ecuación me determina la característica de la imagen del objeto. Estos son ejemplos prácticos ubicando tanto para cóncavo el objeto ubicando diferentes puntos al centro de cobertura o al foco. Por ejemplo, en este caso está por encima del centro de cobertura, en este caso está en el centro de cobertura y vemos las imágenes cómo van variando. El otro punto importante es la descripción de lentes y la marcha de rayos en lentes. Tenemos dos tipos de lentes. Los lentes convergentes son los que reúnen los rayos, como vemos acá, y los lentes divergentes son los que alejan los rayos. La marcha de rayos en los mismos es similar o tiene propiedades similares a la anterior. Antes de eso tenemos que definir cuáles son los tres tipos de rayos principales y algunas características para determinar esta gráficamente mediante lentes. Tenemos por ejemplo lo que es el eje óptico, que es el centro en forma perpendicular al plano central del objeto, los rayos centrales, que habíamos dicho hoy que pasan por el punto central de la lente, los rayos paralelos, paralelo al eje óptico, dijimos que este es el eje óptico, los rayos focales que inciden sobre la lente pasando por un foco. Después tenemos dos tipos de focos, tenemos un foco objeto y un foco imagen, un foco objeto y un foco imagen. Teniendo en cuenta esto, hacemos la descripción con la marcha de rayos en lentes, en el cual tenemos como una ley, vamos a decir, para graficarlo, en el cual decimos que todo rayo paralelo al eje principal se refracta pasando por el foco imagen. En este caso, en función a lo que habíamos visto anteriormente, cambia lo que es foco objeto y foco imagen. Así que todo rayo paralelo se refleja pasando por el foco imagen. Todo rayo que pasa por el foco se refracta paralelo al eje, es decir que si incide sobre el foco objeto se refleja paralelo al eje óptico. Y todo rayo central se refracta sin desviarse. Este es en este caso el rayo central. Nosotros formando esta marcha de rayos obtenemos la imagen y la característica de la imagen. En las lentes divergentes exactamente lo mismo, es decir, la marca de rayos lo vemos acá y esto va a estar en el campus para su mejor observación. Acá tenemos las ecuaciones que son similares, caracterizan al fenómeno en el cual entran con ecuaciones de Descartes. Estos son ejemplos de las ecuaciones anteriores, es decir, si me dan positivo o negativo sabemos las características de la imagen. Y estos son ejemplos de los diferentes puntos donde puede estar el objeto y la ubicación de la imagen. Si es derecha, si es real, si es virtual, tanto para lentes convergentes como para lentes